Decir, bueno, sos fascista, no sos fascista. Bueno, podemos en realidad pensar más en englobar, bueno, propaganda fascista, ¿no? Y identificar ciertos tipos de discursos que tienden al totalitarismo o al autoritarismo. Em, y justamente esta inquietud por si Milei es o no fascista también generó o causó que estas declaraciones, junto con otras hechas en el foro de Davos, donde básicamente dijo que los homosexuales son pedófilos, Ujú. generaron una convocatoria espontánea en Plaza de Mayo el 1 de febrero, que tenía entre sus consignas la palabra antifascista. Se llamó, de hecho, Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, y hubo miles de personas en todo el país, en varias ciudades. Y después, en la marcha del 8 de marzo, se repitieron estas consignas, ¿no? También se dijo transfeminista, antirracista y antifascista cuando se convocó. Entonces, pensando un poco, bueno, esto de las razones por las que podemos considerar que los discursos de Milei son propaganda fascista, más allá de si tipificamos su régimen o su modo de gobierno como fascista, me parece una buena oportunidad para definir también el antifascismo, qué es y qué no es antifascista, ¿no? ¿Qué es el antifascismo como movimiento político? Entonces, me pareció eso, una buena oportunidad para abordar este tema. Me voy a basar en Antifa, la novela de Gord Hill, que la traje porque es hermosa. Así que se las quería mostrar. Está editada en español. Yo la compré no la compré, me la regalaron, pero la compraron en una librería muy linda. Es un chivo gratuito que estoy dando ya, Punk con C, Punk Librería, que es una librería de fanzines y novelas gráficas. Y que me parece que tienen una propuesta que está buenísima porque se dedican específicamente a eso. Así que quienes quieran leer novelas gráficas y también entender que el cómic no es solo de superhéroes, me parece bueno, pueden seguir a Punk Librería. eh, PUNC en sus redes. Bueno, Gord Hill, acá pueden ver algunas de sus hermosas ilustraciones. Es escritor, es artista, es anarquista y es un activista indígena de la tribu. Seguramente la voy a pronunciar de una manera muy poco antifascista. Kwakiutl. No, no, perdón, no me Ujú. tomé el tiempo de ver cómo se pronuncia. Él publicó también una novela gráfica llamada The 500 Years of Indigenous Resistance Comic Book, o sea, los 500 años de resistencia indígena, y The Anti-Capitalist Resistance Comic Book, el libro de la resistencia anticapitalista. Estos dos creo que no están en español, o al menos yo no los encontré en español. Y además él publicó muchos dibujos y escritos en un montón de medios. ¿Qué dice él en Antifa? ¿No? Él empieza diciendo que a lo largo de toda la historia del fascismo, diversos grupos se han organizado para combatirlo. Y esto es muy importante, porque en general tenemos como esta sensación, muchas veces decimos, bueno, pero la gente apoyó a Hitler, la gente apoyó a Mussolini. Sí, mucha gente los apoyó, pero no les fue tan fácil. Como que muchas veces tenemos, no sé si ustedes lo han notado esto también, como esa visión lineal de que de repente se implantó la semilla del fascismo en Europa y el fascismo floreció sin ningún tipo de resistencia. Ujú. Bueno, esto no es así. Tal vez en la Guerra Civil Española es donde más tenemos una Mm. narrativa distinta, pero en Ujú. general con Italia o con Alemania tenemos esta narrativa medio así uniforme. Durante las grandes guerras europeas, estas organizaciones antifascistas frecuentemente estaban conformadas por veteranos de las guerras anteriores, que eran socialistas, comunistas y anarquistas, y lo que hacían era formar milicias, muchas veces no deponer las armas, no se quedaban con las armas y formaban milicias. Los fascistas hacían lo mismo, ¿no? Eran muchos los grupos paramilitares fascistas, como los camisas negras, las camisas pardas, los Freikorps, eran en muchos casos también veteranos de guerra que no habían entregado las armas. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones antifascistas tomaron otros modelos y lo que hoy conocemos como Antifa o Acción Antifascista suele ser referido a un modelo de milicia urbana organizada, sobre todo en las décadas de los 80 y los 90, que son grupos que se enfrentan a bandas organizadas neonazis, frecuentemente skinheads. Sobre la historia del movimiento skinhead y cómo se fracturó entre fascistas y no fascistas, por ahí pueden ver la película This is England, que lo pinta
lo muestra muy bien este proceso en Inglaterra. ¿Cómo me gustan los skinhead no fascistas? Qué Pero linda por favor. estética, por favor. Bueno, Más así, no se hagan el corte de Messi que parece calculín. Háganse todo, salgan todos como Lo skinhead. bardearon a Messi con ese corte, es re 90. Es re Es re 90. 90. Igual creo que lo prefiero a que todos los pibes haciéndose el del rapadito El en Peaky rapadito, Blinder porque el ya Peaky Blinders. estaba gastado. bueno, de hecho, esto que decís muchas veces dicen, pero ¿por qué los fachos y los antifas se visten igual? Bueno, es porque las bombers, por ejemplo, los jeans de trabajo, los jeans duros, ¿no? Rígidos, los borcegos, remiten a los orígenes de clase obrera, entonces nadie quiso deponer esos símbolos. Claro. Por eso es como que en cuestión de tribu urbana están como esa diferencia del color de los borcegos, la ubicación de los parches, qué parches tenés, los tatuajes, y eso que hablamos un poco de los tatuajes fascistas en tu columna sobre Sabac Montiel. Bueno, entonces Antifa es abreviatura de Acción Antifascista, que fue creada originalmente con este logo en 1932 por el Partido Comunista Alemán, pero que revivió en los 80 con el mismo logo en Alemania Occidental para hacer frente a la ultraderecha en Alemania Occidental, sin conexión con la original. O sea, solo es mismo logo, mismo nombre, pero no es misma filiación. El antifascismo consiste primariamente en la acción militante directa contra la ultraderecha y en un análisis anticapitalista radical. Por eso no nos quiere nadie. Y por eso también los partidos de izquierda se han encargado de asegurar sus bancas a lo largo de la historia o prohibiéndole a sus miembros que se unan a grupos antifascistas o, bueno, cuando fueron gobierno, digo, cuando empieza el fascismo en Alemania, el gobierno era socialista y mandaba a reprimir las manifestaciones antifascistas, etc. Dije etcétera por decir, no hacer con el micrófono porque hay que seguir. Hay beef. Hay beef. Hay beef en la izquierda, Me como encanta siempre. me encanta cuando viste que Milei, todos hablan de la izquierda como si fuese un monolítico, igual Sí, que las se feministas. matan. Pero los zurdos vienen matándose Se matan. hace Sí, un sí. siglo. Es una locura. Es así. Porque bueno, no en vano Enrico Malatesta advertía tanto sobre el socialismo y buscaba despegarse del socialismo, cuando hoy en realidad no estamos tan despegados, pero él a eso se refería cuando hablaba de los socialistas. Son entonces... Perdón, se me ocurrió. ¿Cómo no vamos a pelear, negra, si somos mujeres del espectáculo? Gobierno a la ultraderecha, vamos todas juntas. Y sí, Y sí, ya ahora, está. ahora estamos en esa, Claro. pero bueno, una siempre puede aprovechar Sí. para ilustrar. Y dice, Para ilustrar así, con un poco de sazón, un poco de picardía. Un poco de picardía. Acá estas disputas históricas en las que igual una no juega ningún papel. Porque de sazón me mató. El nivel de utilísima satelital. Un poco de sazón. un poco de sazón. Me encantó. Porque si no se nos duerme la gente. Claro, la gente quiere bardo, la gente quiere bardo. La gente quiere pelea. La gente quiere lore. Les damos beef, quieren beef, acá tienen. Entonces, los antifas son grupos autónomos y descentralizados que creen en la confrontación tanto física como ideológica y hacen además trabajo para crear cultura antifascista y antirracista. Y se movilizan contra muchos movimientos de ultraderecha, no solo los nachis. Ser antifascista, entonces, no es una posición de rechazo ideológico o de adhesión electoral, sino la adopción de una actitud confrontativa frente a la propaganda fascista, los grupos fascistas y todos los que nos Hacen caen perfo. mal. Hacen perfo. Es una batalla culturalista en el buen Sí, ¿no? sentido. Me parece Claro. como. Flash mob antifascista. Vamos a tener Bueno. unos cadenazos. ¿No? Cadena, yo quiero dar cadena. Uno de los grandes ejes de la cultura antifa es el deporte. Hay muchos clubes de boxeo antifascistas. De hecho, en Argentina, el primer club social y deportivo de América Latina, que es la Cultura del Barrio, en el barrio Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, tiene un programa muy grande de boxeo popular. Bueno, el San Paulino es como. Claro, San sí. Pauli, sí, del que hablamos en el primer programa, ¿no? Cuando hicimos la columna Ayer de la estaba, habían responsabilidad convocado San del Pauli. hincha. Claro, es que el fútbol, digamos, en la cultura popular es donde también se resiste el avance del fascismo, porque es a donde se va a reclutar.
siempre han sido como dos ejes, ¿no? fundamentales, deporte y música. Donde se da la batalla cultural. Los grupos antifascistas, como dije, siempre fueron reprimidos y podemos, esto tal vez lo recuerden de episodios como Charlottesville en 2017. Sí, qué jodido que fue eso. Qué jodido. Me acuerdo cuando vi a los muchachos de Blood and Soil, cómo era que iban, ¿viste? Ah, sí, Con Blood las and Soil. tiki torchis. Sí, ay, por favor, pero me subía algo así como diciendo, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué En es Will de esto? Vanilla, Sí, pero- no, sin nada que ver, nada que ver. Pero yo pensé que esas cosas no se iban a ver más. Una pensó que esas cosas no se Y iban mirá a... ahora dónde estamos. Pero, ¿se ven? Ahora vamos a profundizar un poquito sobre esto, porque bueno, justamente para quienes eran muy jóvenes en ese momento, en 2017, en Charlottesville, ¿dónde era? Alabama, Charlottesville, No, Virginia. ay. Me fijo. Bueno, alerta de imprecisión. En Charlottesville se organizó una marcha de la alt-right. Y Baltimore. los... Baltimore no es No, un nada que estado, ver, no, es una ciudad. Bueno, los ciudadanos se organizaron para impedir esta manifestación, ¿no? Y fueron brutalmente reprimidos, hubo varios muertos, pero se consideró que ellos fueron los que iniciaron los disturbios, porque claro, ellos van, yo voy a ir haciendo así, y si le pego a tu cabeza negra es tu culpa, ¿no? Virginia. 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 Ahí nos dice Natsu, gracias Natsu. Gracias, Natsu. Entonces es como que ir con antorchas diciendo los vamos a matar, eso no es no es un acto violento. Yo voy pacíficamente con mi esvástica y vos empezás los disturbios si me pegás un roscazo, que fue justamente lo que sucedió, no sé si se acuerdan. Sí. Circuló muchísimo una imagen de un pie pegándole una piña a un nazi, que era un nazi aparte notable, uno de los que se autoadjudica haber creado el término alt-right, de hecho. Sí, claro. Y el New York Times en ese momento publicó un artículo nefasto bajo el título ¿Está bien pegarle a un nazi? El Ernesto Tenenbaumismo. Sí, está bien pegarle a un nazi. Periodistas de acá lo compartieron. Y básicamente el argumento, primero que se escudaron en haberlo publicado diciendo era un debate que se estaba dando en internet. ¿No? Y lo que hacen básicamente es darle plataforma al nazi al que le habían pegado, que dice, yo no soy nazi porque los nazis tenían campos de concentración y yo creo en una desetnización pacífica. Cero nazi. No, cero problemático. No, gordo, tenés razón, Claro, ¿sabés qué boludo? Tenés razón, claro. disculpa. Ahora que lo Sí. pones en Disculpa, esas palabras. No pregunte los métodos. Disculpa, mala mía. ¿Cómo? Te pago la curita, no sé. Y hay otro artículo en The Conversation que lo que dice es que esto es el argumento que circulaba en internet, es que pegarle a los nazis es avalar y alentar sus métodos de violencia política. Bueno, Mark Bray, en el prólogo, que es un historiador del movimiento antifascista, en el prólogo de la novela que les mostré de Antifa, él se refiere al episodio y dice que esto tiene lugar, este tipo de preguntas, porque lo que se cree es que el fascismo ya desapareció, o sea, que es algo del pasado, ¿no? Que se terminó con la Segunda Guerra Mundial. Eso creía yo. Cuando veía las tiki torchis de Charlottesville. ¡Me engañaron! Claro. Me engañaron. ¿No es lo que habíamos arreglado post caída del muro? O democracias occidentales post caída del muro. ¿No había terminado la historia? ¿Qué hacen los nazis de nuevo? Nazis. Capitán América, esto no es lo que vi en tus películas. Me engañaste. Y claro, lo que se hace es negar los elementos de continuidad con el fascismo actual, que también esto es buscarle el pelo al huevo en el debate de si es fascista o no es fascista también, ¿no? Acá muchas veces lo que pasa es eso, ¿no? ¿Cómo le vas a decir fascista si es sionista? ¿No? Por ejemplo. No entra en la definición. Bueno, ahí podemos hablar de colonialismo e imperialismo como componentes centrales del fascismo. Digo, siempre va a haber un contraargumento porque va a ser un debate fútil ese, que no nos va a servir para la acción directa que propone el movimiento antifascista, pues si no estamos siempre peleando los significados. Sí, bueno, sí, a mí me conceptual. gusta eso. No, Sí, está también. bueno. No, está no bueno, te tires pero en contra de yo creo que, nosotros, los que analizamos conceptos. Eso. Déjame analizar el concepto. Yo creo que igual es muy interesante, podríamos hablar en algún momento, de el choque y la tensión comprensible entre una palabra, un eslogan de acción política y una palabra o eslogan
en el análisis reflexivo, porque las palabras no solo significan su etimología o su definición académica, las palabras son también herramientas de lucha. Y esto es algo que la ultraderecha y la derecha sabe muy bien y por eso no se preocupan por la definición. Entonces, yo no digo que hagamos lo mismo porque es un problema, porque justamente nadie desea ese nivel de mal uso de las palabras, pero por el otro lado, si no entendemos ese aspecto performativo de hacer cosas con palabras, nos quedamos en estas discusiones y qué sé yo. Igual me parece que hay algo que se puede tranquilamente argumentar, que es con Stanley, por ejemplo, o la cuestión, por ejemplo, de la eugenesia, que es una constante del discurso fascista. La eugenesia es una cosa de locos. Siempre aparece esta cuestión de la pureza racial. Vamos a seguir trabajando. O sea, trabajamos mucho eugenesia y racismo en la temporada pasada, pero está más vivo que nunca, así que vamos a seguirle dando. Por supuesto, y por eso, por ejemplo, una gran cuestión de los movimientos fascistas a lo largo de toda la historia ha sido ser antiabortista. Y una persona antiabortista es siempre eugenista. Sí. No se puede separar una cosa de la otra. Siempre es selección poblacional. Digo, hoy Danila trabajó mucho también la temporada pasada el tema de querer fomentar la tasa de natalidad. Que están a full también con ¿No? eso. Por ejemplo, y eso es selección poblacional para tener un montón de gente que haga laburos de mierda. Y Abel Albino sigue recibiendo muchas Tenemos donaciones. columna sobre Albino. Albino es la eugenesia, o sea, Albino es eso. Lo que pasa que hay una tensión dentro de la libertad avanza, y esto uno lo puede leer en las cloacas, que es, si vos no controlás la natalidad de los pobres, de las mujeres pobres, se te va a llenar de gente pobre. Esto es lo que dice Spert. Spert lo ha dicho claramente. El problema de Argentina es que la clase media tiene pocos hijos y la clase alta tiene muchos. Y eso es un problema. Bueno, Lo dijo claramente, ¿eh? No. Eugenesia para todos. ¿Qué tipo de eugenesia querés vos? No. Tipo, mucho negro que hagan laburos de mierda, o eugenesia que se te llene de blancos y los negros entonces los esterilizamos. Siempre hay, para elegir. siempre hay, pero todos son antiaborto igual, ¿eh? Pero bueno, volviendo al antifascismo, se esconde, si bien muchas narrativas reivindican a los antifascistas en las guerras europeas, se esconde a quienes luchan contra el fascismo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El movimiento antifa, ¿qué hace? Entonces rompe con esta presunción liberal explícita de que el fascismo y el holocausto fueron como una especie de tropezón en el progreso indefinido de la civilización occidental. Uy, mala mía, bueno, sigamos hacia el Estado de Derecho. Y la realidad es que los antifascistas, ¿no? Se levantaron contra la ocupación nazi, queriendo continuar la lucha hacia una sociedad postcapitalista, pero las potencias aliadas destruyeron sus comités una vez que hubieron expulsado al ejército alemán. La desnazificación no solo fue incompleta, sino que muchos muchos nazis siguieron en el gobierno y se les dio asilo. Y bueno, entonces, que Hitler y Mussolini hayan perdido no significa, por supuesto, que sus adherentes hayan desaparecido de forma repentina y mucho menos que la ideología fascista no haya tomado otras formas mientras sus principios siguen activos. Por esto también es esta cuestión de, bueno, entrar en son fascistas, no son fascistas, puede llegar a ser un debate que no nos lleve a la acción. Entonces, el antifascismo es ante todo un movimiento de defensa. Se conforma ante los ataques de los grupos fascistas. ¿Por qué? Porque el fascismo siempre conlleva la pauta del exterminio. O sea, a los zurdos los vamos a ir a buscar donde estén. ¿Para qué? Para hacerlos recapacitar, para leerte las obras Alberdi, ¿ves? De Mochoni Becker. Vamos a discutir Mochoni Becker, zurdos. Mientras tomamos mates. Claro, no hay exterminios no violentos. Los grupos fascistas se dedican a golpear hasta matar, incendiar lugares en los que identifican grupos objeto de discriminación, etc. Mientras estaba la marcha en Charlottesville, en la República Argentina se daba en Mar del Plata el juicio contra los grupos neonazis de esa ciudad que atacaron la marcha del Encuentro Plurinacional Feminista en 2016. Eso lo pueden ver en un documental que les dejé en la descripción que se llama El Credo, que es de un chico que se llama Alan Saciain. Pero bueno, si bien por supuesto es ilegal golpear gente, incendiar lugares y todo eso, el movimiento antifa es descentralizado y autónomo porque opera bajo la premisa de que
siempre los grupos fascistas están en connivencia con el poder, ¿no? Porque los partidos de derecha, por sus posiciones extremas, ¿no? Los mantienen a estos grupos en la marginalidad y pueden afirmar que no tienen afiliación, porque si vos ves las organizaciones pertenecientes, no figuran esas, ¿no? No son parte formal de su entramado, pero esto no es así. Están adentro, digo, pruebas de que hay armadores de Milei y gente que tiene vínculos directos con él y con quienes los apoyan, que tienen esvásticas, o sea, ni siquiera que les tenemos que ir a buscar con el bingo de Stanley, que tienen. El bingo de Stanley parece el de los Sí, termos de Stanley. parece el bingo de Pañi meets el termo. Sino que tienen esvásticas en su haber, ¿no? Bueno, Biondini. No, Biondini, entonces fue preso, alerta de imprecisión. ¿Fue preso por organizar la marcha nazi que había organizado en su momento? No lo sé. Ni ¿O idea. no? Bueno, no recuerdo, no fue preso, me dicen acá desde la cabina de operación. Pero bueno, entonces cuando hay riesgos de desestabilización, los partidos de derecha usan estos grupos para enfrentar a los movimientos de izquierda, otorgándoles inmunidad. Bueno, y esto ahí en el documental que les digo, en el Credo, se ve claramente. Y además se ve claramente cómo los medios se ponen del lado de los nachis. Porque cuando fue la marcha del encuentro, había un pibe que había estado todo el día con una bandera, con el logo de la SS, enfrente de la catedral, y pasaran minas y les pegaban, se los llevaron a la comisaría y después los devolvieron con otra ropa. Y los que estaban ahí, ellos decían, había católicos rezando, defendiendo la catedral, y estaban la policía, algunos con uniforme y otros de civil, con estos grupos neonazis que las personas de la ciudad sabían quiénes eran. Claro. Digo, como que estaban ahí y obvio. Yo digo, estás yendo a confrontar, no estás yendo a hacer una resistencia pacífica para defender tu catedral. Acá escuchan Lerner, bueno, acá sí, ¿no? Como Yo escucho Lerner. ¿Qué es la otra peor? pinta. ¿Ser nachi o escuchar Lerner? Lo discutimos después en objetos culturales. Entonces el antifascismo considera que el fascismo es parte de las democracias liberales. A veces como grupo marginal al que se protege para que sofoque ciertas identidades o manifestaciones minoritarias, pero que amenazan ciertos parámetros del orden, ¿no? Y otras directamente como poder gubernamental. Los medios obviamente también tienen un papel fundamental. La retórica fascista es provocadora, en nombre de la libertad de expresión y la supuesta marginalidad de estas posiciones dan plataforma, y no hacen lo mismo con los movimientos antifascistas o por los derechos humanos, porque la retórica no es violenta. Digo, si bien el movimiento antifascista dice, bueno, hay que confrontar físicamente, si vos le das un micrófono a un antifascista para contar qué hace, te va a contar del programa de boxeo, del recital, y de las cosas que se organizan. No te va a decir, vamos a salir a matarlos, ¿no? Ni a ellos ni a nadie. Entonces, La vianda vegana. claro, una vianda vegana. La vianda vegana. Y sí, porque también el antiespecismo tiene gran calada en el Me movimiento encanta antifascismo. es como eso del metalero que es buena persona, ¿viste? Y el hippie que es un sorete, es como eso. Antibatista está ahí, la Es vianda bastante vegana, así. el boxeo. Y bueno, y el antifascismo Qué chad. actual... Sí, Chad. qué chat. El antifascismo actual se centra sobre todo en el antirracismo, y el fascismo es siempre nacionalista. Y un Estado-nación implica necesariamente el desplazamiento genocida de otras poblaciones, la definición de un propio y de un ajeno. Y si un Estado-nación es un ente que distribuye o asigna recursos a las personas que habitan en un determinado territorio bajo ciertos criterios que sustenta que graba en forma de leyes, cuando esos recursos escasean, ese criterio de quiénes, de las personas que habitan en ese territorio, son justos acreedores de esos recursos y quienes no, se estrecha. Natalie igual una vez hizo una columna que está buena sobre si puede haber un nacionalismo no reaccionario o no fascista. Yo creo que no, pero entiendo ciertas también sutilezas, porque en Argentina, con nuestra condición colonizada, hay sí ciertas cosas en las que, bueno, hay una cuestión de defensa, ¿no? Ujú. Contra el colonialismo que a veces requiere Sí. cierto nacionalismo.
¿no? También hemos hablado en el programa sobre la identidad nacional, que es un concepto muy plástico por su intrínseca indeterminación. Sí, sí, sí. Porque tiene que abarcar grupos muy heterogéneos y es imposible que puedan referirse a un grupo homogéneo, pero los fascistas lo intentan. Intentan homogeneizar ese grupo. En los últimos años la inmigración es foco de los discursos fascistas. Sí, el nacionalismo creo que es por ahí el punto más esquivo a la hora de definir a Milei como fascista, ¿no? Está al horno, no pueden. No, Porque no hay pueden. algo como... Son nacionalistas de Estados No, Unidos. una Por eso. vocación de colonia Sí. es Pero, fuerte, claro, fuerte. pero por Sí. eso justamente podríamos pensar eso, como vos decís, Claro. nacionalistas de Estados Unidos, como esa Sí. extensión, ¿no? Algo sin más ligado por ahí a la supremacía blanca. Igual ahora se están peleando entre sí. Yo no sé si es porque Milei está viendo que tiene elecciones en el conurbano, pero ahora están teniendo un discurso oficial de corte, no, mejor no discriminemos a los inmigrantes. Dicho de los propios propagandistas libertarios. Está lo de Son Argentina. tensiones pragmáticas de gente que también quiere poder, ¿no? Claro, pero también los grupos nacionalistas más reaccionarios están dentro que hay en la, Sí, que hay sí, en la sí. Argentina, lo Por- han votado, lo Por han eso se pelean apoyado. entre sí, Sí, porque sí. básicamente... Está lo de argentinos de bien, Sí, total, claro. ponele. Bueno, lo que nosotras hablamos en su momento, que al toque fueron a la auditoría de los beneficios sociales a ver a los inmigrantes que los cobraban, ¿no? Pero vemos sí cierta... Es más esquivo el tema del nacionalismo justamente en esta, para definir como fascista a Milei. Pero sí podemos ver algo más cercano, ¿no? La supremacía blanca en esto de no a los homosexuales, ¿no? El tema del rigor biológico para la inferioridad femenina. Vamos como a que- hablar de rigor Eso es biológico. tremendo. Como Vamos que a ahí- hablar. Bueno, y lo que vimos, bueno, los crímenes de lesbodio Sí. que vimos, bueno, ni bien asumieron que estuvo este ataque contra esta travesti que, si mal no recuerdo, era militante de Hijos, alerta de No, imprecisión. no me puedo acordar. Pero que, bueno, la encerraron en su casa y la torturaron. No, te digo, ya están activas estas células, ¿no? Violentas. Entonces, con sus actos fascistas, los fascistas inspiran otros actos violentos. Esto lo vemos, ¿no? Cada vez que hay un ataque, se replican, se imitan. Y para que no tengan poder, justamente hay que impedir que se junten, que difundan sus ideas. Y esa es un poco el Darles escuela plataforma del para del que le hablen. antifascismo. Claro, eso es un poco la idea del antifascismo, ¿no? Yo no quiero andar dando ideas, pero vieron que ahora hay un boliche libertario, ¿no? Como que ya están todos juntitos en un lugar. No hagan eso, chicos. Pero claro, bueno, para que esto se condene en el sistema legal, se tienen que juntar y tienen que difundir sus ideas para justamente poder probar que son una organización, ¿no? Para tener pruebas de que son una organización que difunde ideas de odio y que tienen actos violentos, hay que dejarlos cometerlos. Pero las comunidades ya saben dónde están, qué sucede. Entonces, por ahí dejarnos como pregunta que la inclusión del antifascismo en las consignas de las marchas tal vez nos pueda llevar a reflexionar sobre qué actos inspira el antifascismo.